Hay momentos en la vida que te dejan sin aire, no porque sean ruidosos, sino porque duelen en un silencio brutal. Y a veces, solo se necesitan 3 segundos para que alguien te mire, decida quién eres y se marche como si tu historia no valiera nada. Es cruel. Es humillante. Y lo peor no es la rejección en sí, es la sensación de que todo tu valor fue medido y descartado antes de que siquiera pudieras decir hola. Pero aquí está el paradoja del que nadie habla, no es tu dolor lo que asusta a la gente, es su incapacidad para enfrentar lo que no entienden. Y eso fue exactamente lo que le pasó a ella esa noche. Una cita que esperaba fuera simple, ligera, normal, se hizo pedazos en el momento en que él vio su silla de ruedas. No preguntó nada. No se sentó. Simplemente se dio la vuelta, y se fue. Pero la vida tiene esta forma extraña, casi traviesa, de mostrarte quién realmente merece un lugar en tu historia. Porque mientras ella luchaba contra el viejo ardor del abandono, algo completamente inesperado sucedió. Un gesto tan humano, tan silencioso, tan poderoso, que cambió todo acerca de esa noche. Y si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te han juzgado antes de que pudieras mostrar quién eres realmente, vas a sentir esta historia hasta los huesos. Había días en los que ella despertaba con esa sensación amarga de que, sin importar cuánto se esforzara, nunca sería suficiente para nadie. Era como si cargara una etiqueta invisible pegada en el pecho, una que gritaba en silencio, frágil. Complicada. Demasiado. Lo más cruel era que ella nunca creó esa etiqueta, otras personas lo hicieron, personas que dejaron cicatrices disfrazadas de consejos. Y el hombre que se marchó cuando vio su silla de ruedas no lo sabía, pero agregó otra grieta a una estructura que ella mantenía de pie solo por pura terquedad. Es extraño cómo los seres humanos se acostumbran a cargar pesos que no les pertenecen, como si caminar encorvados fuera la única forma posible de vivir. Aún así, ella sonreía frente al espejo, fingiendo que todo estaba bien. Fingiendo que no dolía. Fingiendo que no estaba cansada. El miedo a no ser valorada crecía en silencio, como una mala hierba que invade un jardín, lento, constante, sin pedir permiso. A veces bastaba un comentario descuidado, una mirada de lado, un juicio apresurado para despertar todas las inseguridades que intentaba enterrar. Era como escuchar una y otra vez ese susurro cruel, nunca te van a elegir. Y cuando ese susurro viene de las personas equivocadas, se convierte en creencia. Por eso evitaba citas, evitaba abrirse, evitaba esperar algo. Quien sufre demasiado aprende a anticipar la caída antes de subir un solo escalón. Era instinto, una defensa natural, proteger el corazón antes de que alguien lo aplastara otra vez. Pero aún así, deseaba ser vista de verdad, aunque nunca lo admitiera. En el fondo, todos lo deseamos. Recordó algo que una terapeuta le dijo una vez, con una voz tan tranquila que parecía capaz de reorganizar el mundo: las personas que temen no ser valoradas suelen entregar el corazón por mitades. Mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Nunca contaba toda su historia. Nunca revelaba todo su dolor. Nunca mostraba toda su fuerza. Ocultar partes de sí misma era más seguro, como cerrar ventanas antes de una tormenta. Pero vivir así era el equivalente emocional de respirar por una pajilla, sobrevivir, no vivir. A veces se preguntaba cómo sería abrir todas las puertas, dejar que alguien entrara, permitir que la vieran como realmente era. Y curiosamente, fue en esa duda cuando el mesero entró en su historia. El miedo a no ser valorada le hacía malas jugadas a su mente. Si alguien volteaba la mirada un segundo, asumía que había hecho algo mal. Si una conversación se detenía, creía que había molestado. Si alguien daba un paso atrás, estaba segura de que no era lo suficientemente buena. Estos pensamientos eran respuestas automáticas que su corazón había aprendido hacía mucho, defensas que llegaban incluso antes de que el momento sucediera. Pero en ese restaurante, por primera vez en años, alguien miró más allá de esos reflejos. El mesero no vio la silla, ni la historia a medias, ni la decepción temblando en sus manos. Vio a una persona. Vio dolor. Vio dignidad intentando mantenerse en pie. Y quizá por eso decidió actuar de una manera que cambiaría el rumbo de su noche por completo.
Es extraño cómo la vida a veces envía desconocidos a los lugares donde las personas cercanas fallaron. Quizá es la forma silenciosa del universo de decir, no te rindas, aún existe bondad. Y ella lo sintió justo en el momento en que lo único que quería era desaparecer. Estuvo a segundos de irse, a segundos de reforzar la vieja historia de que nunca sería suficiente, cuando escuchó al mesero decir su nombre con suavidad, no con lástima, sino con respeto. Fue como si él sostuviera una pequeña linterna y la apuntara a un rincón oscuro de su alma, un rincón que ella evitaba a toda costa. Y fue ahí, en ese gesto simple, donde algo empezó a cambiar, algo que no entendía aún, pero que la llevaría directo a su herida más profunda, el dolor de relaciones pasadas. El dolor de sus relaciones pasadas siempre aparecía cuando menos lo esperaba, como invitados indeseados que ya saben llegar sin tocar la puerta. No era solo la memoria de lo que pasó, era la memoria de todo lo que nunca pasó, promesas rotas, conversaciones interrumpidas, todos los va a funcionar que nunca funcionaron. A veces solo bastaba una canción de fondo para recordarle a alguien que dijo amarla, pero solo amó la idea de tener a alguien. Otras veces, escuchar mereces algo mejor sonaba como una forma educada de decir nunca fuiste suficiente. Las personas que ella había amado dejaron marcas nada amables. No eran cicatrices, eran heridas abiertas que aún ardían cuando la vida tocaba puntos sensibles. Trataba de fingir que no cargaba todo eso, pero el cuerpo recuerda incluso cuando la mente suplica olvidar. Cuando ya te han empujado de un acantilado emocional, aprendes a temerle hasta al viento. Por eso, cuando el hombre de la cita se fue al ver la silla, ella no pensó que cruel. Pensó claro, otra vez. Ese otra vez pesaba, lleno de historias que nunca contó a nadie, mensajes ignorados, planes cancelados, personas que la trataban como un problema en lugar de una posibilidad. Con el tiempo, aprendió a sonreír como si nada afectara, pero por dentro acumulaba fragmentos de decepciones como vidrios rotos clavados en el pecho. Cada paso emocional tenía que medirlo para no cortarse otra vez. La verdad es que ella había amado a gente que solo veía su propio dolor. Amó a quienes la usaban como puente emocional, a quienes venían solo cuando necesitaban algo, a quienes desaparecían cuando ella necesitaba apoyo. Amó a quienes alababan su fuerza, pero huían de su vulnerabilidad. Es fácil romantizar la resiliencia, pero pocos entienden lo que cuesta construir esa armadura. Recordó cuando alguien le dijo, eres demasiado para mí. En ese momento dolió. Ahora entendía que era verdad, pero no por la razón que él creía. Era demasiado para alguien que no sabía amar. Demasiado para alguien que solo quería la mitad de ella. Esos recuerdos, aunque viejos, resonaban cada vez que la vida la hería de nuevo, como ahora. Cargaba un miedo enorme a ser comparada todo el tiempo, como si alguien tuviera una regla invisible midiendo cada defecto suyo. Su pasado la enseñó a esperar muy poco de los demás pero demasiado de sí misma, demasiado, a veces. Por eso, cuando el mesero se acercó esa noche, ella esperaba otra frase cliché, otro gesto de lástima, otro intento incómodo de bondad. El pasado condiciona así, como alguien que ha sido asustado demasiadas veces y ahora brinca ante cualquier ruido. Así se sentía ella por dentro, encogida, preparada para no incomodar, intentando caber en espacios pequeños. Hasta que, en un instante, entendió que tal vez no era ella quien estaba encogida, tal vez todos los demás siempre habían sido demasiado pequeños. Pero el mesero no bajó la voz, no habló lento, no la trató como algo frágil. No trajo su pasado a la mesa como tantos habían hecho. Trajo algo que ella casi no reconocía, consideración. Se sentó a su lado por un momento, no frente a ella, como alguien que no teme compartir el mismo plano. Y dijo algo simple, pero con una sinceridad tan constante que casi derribó todas las defensas que ella había construido durante años. De repente, todas las heridas antiguas volvieron a latir, no por el dolor, sino porque su gentileza inesperada tocó una verdad que ella evitaba, por más dolorosas que hubieran sido sus relaciones pasadas. Un dolor aún más profundo descansaba debajo, el dolor de cargar todo sola. El dolor de cargarlo todo sola era una carga antigua, una de esas que empiezan pequeñas, casi imperceptibles, pero que con el tiempo se vuelven tan pesadas que ya no se reflejan en los ojos, sino en el alma.
Ella siempre había resuelto sus cosas sola, no por fortaleza, sino por falta de opción. Cuando creces rodeada de personas que prometen ayudarte pero nunca aparecen cuando realmente las necesitas, aprendes temprano que la única persona en la que puedes confiar es en ti misma. Lo más triste es cómo ese hábito se vuelve tan profundo que, incluso cuando alguien te ofrece ayuda, ya no sabes cómo aceptarla. Así era ella, la independencia convertida en escudo, en defensa, en muro. Pero dentro de ella había un grito silencioso pidiendo descanso, ese tipo de descanso que solo llega cuando alguien te dice, tranquila, hoy yo me encargo. Sabía lo que era cargar bolsas pesadas sola, empujar puertas pesadas sola, enfrentar filas, doctores, cuentas, reparaciones, problemas, todo sola. Pero había un peso aún más duro, cargar su dolor emocional sin compartirlo con nadie. Existe una soledad que no tiene nada que ver con estar físicamente sola, sino con estar emocionalmente exhausta. Recordaba llorar en silencio en el baño para que nadie se preocupara, sintiendo esa punzada familiar de nadie nunca va a estar realmente para mí. Tal vez por eso la rejección en el restaurante dolió tanto, no se trataba solo de un hombre yéndose. Era la confirmación cruel de que, una vez más, tendría que tragarse sola toda la experiencia. Otra vez, la vida cargándole peso en los hombros. Y aún así, había una fuerza inmensa en la manera en que enfrentaba el mundo. Una fuerza que nadie veía, porque para la mayoría, la fuerza es ruido, y la de ella siempre fue silenciosa. La fuerza de despertar sin motivación. La fuerza de sonreír sin ganas. La fuerza de seguir cuando ni siquiera sabía hacia dónde iba. La fuerza de no darse por vencida, incluso cuando todos los demás parecían rendirse primero. La verdad es que quienes cargan todo solos desarrollan habilidades que pocos tienen, resiliencia, adaptación, humor suficiente para no volverse locos. Y aunque ella dominaba bien ese papel, había días en los que deseaba profundamente que alguien dijera, hoy no tienes que ser fuerte. El mesero, sin saber nada de eso, tocó exactamente ese punto cuando se acercó. Cuando él notó que estaba a punto de irse, no hizo lo que todos normalmente hacían, ignorar, fingir que no la veían, o sonreír por compromiso. Se acercó con calma, con esa mirada que decía, de verdad te noté. Le preguntó si quería un vaso de agua, si necesitaba ayuda con la silla, pero lo hizo con una naturalidad tan genuina que no se sintió a lástima, se sintió a cuidado. Hay una diferencia enorme entre ayudar por obligación y ayudar porque reconoces la humanidad del otro. Ella lo sintió de inmediato. Él no intentó cargar sus problemas, simplemente le mostró que no tenía por qué cargarlo todo sin apoyo. Fue un gesto pequeño, pero que golpeó justo donde su alma más dolía, el peso de una vida diaria que nadie más veía. Y fue en ese instante, mientras él esperaba su respuesta con respeto, sin prisa, sin presión, cuando sintió que algo dentro de ella estaba siendo llamado a la superficie. Era como si alguien hubiera encendido una luz suave en un pasillo que había mantenido cerrado por años. Una luz tenue, no suficiente para mostrarlo todo, pero sí para revelar algo importante, quizá no estaba destinada a cargarlo todo para siempre. Quizá alguien, algún día, podría compartir una parte de ese peso. Pero aceptar esa posibilidad despertó otra sensación aún más profunda, el dolor de la soledad. Una soledad que no se cura con compañía física, sino con presencia genuina. Su soledad no estaba hecha solo de días vacíos, estaba hecha de silencios acumulados a lo largo de los años. Era ese tipo de soledad que duele incluso cuando hay gente alrededor, porque lo que falta no es presencia física, sino presencia emocional. Había estado sentada en mesas llenas sintiéndose completamente invisible, había sido ignorada en medio de conversaciones importantes. Había visto personas mirar por encima de ella como si no hiciera ninguna diferencia estar ahí. Y quizá esa era la parte más cruel de la soledad, cuando te encuentra incluso en los lugares donde deberías sentirte bienvenida. Aquella noche en el restaurante, cuando su cita se fue sin siquiera mirar atrás, su soledad tomó un rostro, el rostro de la indiferencia. Y la indiferencia siempre es el golpe más certero, porque no grita, pero destruye. Existen muchas formas de estar sola, y ella conocía todas. La soledad de la ausencia, cuando nadie se fija si llegaste bien a casa. La soledad del rechazo,
cuando alguien decide que no vales la pena para quedarse. La soledad de la rutina, cuando despiertas día tras día con las mismas responsabilidades pero sin nadie con quien compartir el peso. Y la soledad de la invisibilidad, quizá la más dolorosa de todas, cuando nadie realmente te ve. Ella llenaba ese vacío con trabajo, música, series viejas, mensajes que nunca enviaba por miedo a molestar. Había perfeccionado el estoy bien como quien coloca un letrero en la puerta, no entres, hay desorden aquí. Pero, en realidad, lo único que quería era que alguien dijera, puedo entrar de todos modos. Es curioso cómo el mundo a veces castiga más fuerte a quienes ya están heridos. Cuando vives sola por demasiado tiempo, desarrollas métodos de supervivencia emocional que parecen fuerza, pero son solo camuflaje. Ella fingía que no necesitaba a nadie, pero en el fondo anhelaba tener a alguien con quien compartir un mal día, un chiste tonto, un sueño que tuvo la noche anterior. No necesitaba un romance, solo alguien con quien compartir las pequeñas cosas. La soledad hace eso, convierte los detalles simples en lujos emocionales. Y cuando una persona solitaria se topa con un gesto mínimo de verdadera amabilidad, eso le llega hondo. Por eso la mirada atenta y humana del mesero la conmovió tanto, porque por un momento rompió la burbuja de invisibilidad. Mientras intentaba ocultar su vergüenza, el mesero entendió que no era una situación cualquiera. Sus ojos, entrenados tras años de observar personas, captaron detalles que la mayoría pasaría por alto, la manera en que apretaba los dedos sobre su regazo, su postura demasiado rígida. La forma en que evitaba mirar alrededor como si temiera encontrar lástima en alguna expresión. Él comprendía que la soledad no tiene que ver con estar físicamente sola, sino con sentirse sin compañía incluso cuando el mundo entero está presente. Y entonces hizo algo que muy poca gente hace hoy en día, se acercó sin invadir, ofreció ayuda sin imponerse, creó un espacio seguro sin pedir nada a cambio. Un gesto simple, pero que tocó exactamente donde su soledad más dolía, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Ese sentimiento, ese pequeño instante de cuidado, fue la primera grieta en un muro que ella había construido por años. No es que la soledad desapareciera, las heridas profundas no se curan en minutos. Pero algo dentro de ella empezó a moverse. Como si ese simple gesto hubiera abierto una puerta que ella mantenía cerrada desde que aprendió, de la manera más dura, que confiar siempre implica riesgos. Y justo ahí, en ese punto vulnerable, la esperaba otro tipo de dolor, uno que ya conocía demasiado bien, uno que se repetía tanto que podía predecirlo, el dolor de ser puesta a prueba. Usada o medida según expectativas que ella nunca aceptó cargar. El dolor de descubrir que no todos se acercan para sumar, algunos se acercan para probar algo sobre sí mismos. El dolor de ser puesta a prueba o usada no nace de grandes traiciones, nace de pequeñas deslealtades repetidas con el tiempo. Había sido tratada como una experiencia, una curiosidad, un a ver si puedo con esto, nunca como una prioridad. Era como si algunos hombres la vieran no como una persona, sino como una prueba de ego, como diciendo, déjame ver si soy capaz de manejar esto. Y esto significaba a ella. No había amor en eso, ni respeto, solo un experimento emocional para medir límites que ni siquiera eran suyos. Cada vez que alguien hacía eso, le dejaban esa sensación amarga de haber sido usada para llenar el vacío emocional de otra persona, pero nunca el suyo. Y eso dolía mucho más de lo que jamás admitió. Lo que dolía aún más era darse cuenta de que muchos se acercaban solo para sentirse mejor consigo mismos. Era cruel, pero cierto. Personas que querían verse de mente abierta, personas que decían te acepto tal como eres como si fuera un favor, personas que la usaban para verse virtuosas en redes. Pero desaparecían en cuanto la atención emocional se apagaba. Odiaba ser tratada como un trofeo moral. Ser usada para que alguien pudiera decir, mira qué tan evolucionado soy. Eso no era cariño, era vanidad. Y muy en el fondo, esas interacciones dejaban cicatrices porque alimentaban un miedo que cargaba como sombra, que nadie se acercaría a ella por quien realmente era, sino solo por lo que representaba. Esa cita era solo otro ejemplo doloroso. Él la vio, la silla, la dificultad que imaginó, y corrió. No se fue por su personalidad, se fue porque vio una prueba que no quería tomar, un espejo que no quería enfrentar.
¿Y lo más triste? Ella no estaba pidiendo valentía ni sacrificio. Solo quería una cita normal. Pero para muchos, ella siempre era un checkpoint de su madurez emocional. Y eso dolía profundamente. Duele que te traten como el currículo emocional de alguien en lugar de una persona completa. Duele sentir que eres un desafío a resolver en vez de alguien por conocer. Era un dolor casi imposible de explicar, pero el mesero lo entendió al instante, de una manera que parecía casi inexplicable. Porque cuando él se inclinó a su nivel para hablar con ella, no parecía un hombre tratando de ensayar empatía ni de verse amable. Sus gestos no eran teatrales, eran naturales. Le dijo cosas como, no merecías eso, ¿quieres que te traiga el menú, o prefieres que me quede aquí contigo un momento? Y en ese instante, ella entendió algo poderoso, su amabilidad no venía de lástima ni de necesidad de verse como un héroe. Venía de alguien que no necesitaba usarla para probar nada sobre sí mismo. Él no estaba intentando demostrar su bondad, estaba reconociéndola de ella. Esa diferencia, simple pero escasa, sacudió su corazón en lugares que creía dormidos. Y ese sentimiento, la sensación de alivio de no ser analizada, medida o puesta a prueba, abrió espacio dentro de ella para algo nuevo. Un valor tímido, frágil, que susurraba que quizás sí existían personas capaces de ver más allá de las apariencias. El mesero no solo evitó que recibiera otra herida emocional, levantó, por un momento, ese pesado sentimiento de ser usada como vara moral de alguien más. Pero ese pequeño descanso despertó algo aún más profundo, una necesidad que llevaba años guardando, la necesidad de ser vista como una persona completa, no como pedazos de expectativas ajenas. Ese deseo callado pero poderoso se convirtió en el puente hacia su siguiente batalla interna. Ser vista como una persona completa siempre había sido su mayor deseo, y, irónicamente, su mayor desafío. No porque no fuera completa, sino porque la mayoría solo veía pedazos de ella, la silla de ruedas, el pasado difícil, las limitaciones que otros imaginaban, el dolor que creían que cargaba. Era como si la gente le pusiera filtros emocionales, cada uno robándole una parte distinta de su humanidad. Algunos veían fragilidad, otros veían inspiración, pero muy pocos veían a la mujer real detrás de todo eso. Y esa era la parte más dolorosa, saber que para la mayoría, ella no tenía capas, ni humor, ni sueños, ni profundidad. Siempre la reducían a una sola palabra. Una sola etiqueta. Una sola suposición. Y vivir así era asfixiante. Ella quería ser vista como la persona que se reía demasiado fuerte con películas tontas, que amaba el café fuerte, que coleccionaba separadores de libros, que temía las tormentas y que lloraba ante pequeños actos de bondad. Quería que alguien notara que escuchaba música vieja, que cocinaba bien, que era mala con las matemáticas pero excelente con las personas. Quería que alguien entendiera que su silla no era su definición, solo era su manera de moverse por el mundo. Todos tienen algo. Uno usa lentes, otro un bastón, otro carga cicatrices invisibles, otro esconde moretones emocionales. Pero por alguna razón, en su caso, ese algo hacía que la gente creyera que podía entenderla por completo sin siquiera intentarlo. Y eso era profundamente injusto. Dentro del restaurante, sin embargo, pasó algo inesperado. En solo unos minutos, el mesero vio más de ella que muchas personas en años. No la trató como una historia trágica ni como alguien que necesitaba ser rescatada. Y tal vez eso es lo que vuelve ciertos encuentros tan transformadores. A veces una persona con empatía genuina ve lo que el mundo empeña en ignorar, que la persona frente a ellos está llena de capas, matices, humor, fuerza, vulnerabilidad y luz. Él no intentó adivinar quién era, le preguntó. No asumió sus límites, le dio opciones. No miró su silla, la miró a los ojos. Y eso lo cambió todo. Porque ser visto como una persona completa no requiere gran esfuerzo, solo requiere presencia, atención y humanidad. Y él llevaba las tres cosas con naturalidad. Una postura, una mirada, un simple está bien si me siento aquí contigo un momento, un suave ¿prefieres té o agua? Preguntas simples, pero profundamente significativas cuando la vida te ha adormecido con indiferencia.
Él le mostró que ser visto de verdad no consiste en dramatizar el dolor de alguien, sino en reconocer su existencia completa. Y quizá por eso sintió el pecho apretarle cuando notó que no la estaba tratando como una excepción, sino como a un igual. Esa igualdad, tan rara en su mundo, despertó emociones que ella había intentado encerrar. Mientras él hablaba con naturalidad, ella se dio cuenta de que estaba respirando diferente por primera vez en años, más ligera, más libre, más ella misma. Era como si él hubiera devuelto silenciosamente el permiso de existir sin tener que justificar cada parte de quién era. Y aunque intentó calmar su corazón, algo dentro de ella susurraba que ese momento no terminaría ahí. Él la había visto como una persona completa, y cuando alguien realmente te ve, es imposible volver a ser quien eras antes. Pero justo cuando empezó a abrazar ese nuevo sentimiento, otra emoción fuerte surgió desde su interior, la hambre de justicia emocional. Esa necesidad profunda de recibir al fin lo que la vida le había quitado por tanto tiempo. La justicia emocional no es venganza. No es algo ruidoso, ni inmediato, ni nace del enojo. La justicia emocional es sutil pero poderosa, es el momento en que la vida te devuelve lo que tu corazón siempre mereció. Ella no deseaba nada malo para el hombre que se fue. La verdad es que estaba demasiado cansada para seguir cargando enojo. Pero dentro de ella había una voz callada, una voz antigua, susurrando que algún día la vida revelaría quién era realmente cada persona. No por rencor, sino por equilibrio. Y allí, en ese restaurante, sintiendo la gentileza inesperada del mesero, ella presintió que quizá, solo quizá, la justicia emocional estaba empezando a tomar forma. Porque la justicia emocional no trata de castigar a alguien, trata de repararte a ti. Es la vida devolviéndole a tu corazón lo que perdió después de ser fuerte por demasiado tiempo. Se encuentra en pequeños actos de restauración, alguien que te mira a los ojos cuando tantos miraron hacia otro lado, alguien que te escucha cuando tantos ignoraron tu voz. Alguien que te trata como igual cuando otros te pusieron arriba o abajo por razones equivocadas. Y eso fue exactamente lo que sintió cuando el mesero se acercó con ese cuidado tranquilo, como si dijera sin decirlo, el error no está en ti. El error está en quien no supo verte. Ella siempre había creído que la vida tenía una manera silenciosa de equilibrarlo todo. A veces, después de una tormenta larga, la justicia llega en forma de refugio inesperado. A veces llega como una conversación ligera en un día pesado. A veces aparece como alguien que simplemente te devuelve la sensación de que sí mereces algo bueno. El mesero pudo haberle ofrecido solo agua, solo el menú, solo lo básico, pero le ofreció presencia. Y la presencia es la forma más grande de justicia que alguien puede recibir después de años de ser quien siempre se quedaba atrás. Él no se disculpó por el hombre que se fue, pero sin saberlo, suavizó la herida que el otro había dejado. La justicia emocional también significa reconocer dentro de ti misma que las cosas podrían, y deberían, ser diferentes. Es el despertar de una verdad silenciosa que dice, merezco algo mejor que esto. Porque cuando alguien te usa, te prueba o te abandona, el dolor no está solo en la acción, está en la conclusión que tu corazón saca de ella. Pero en ese momento, con el mesero sentado junto a ella, entendió algo importante, su historia no tenía que seguir el mismo guión. Lo que pasó esa noche no era un veredicto sobre su valor, era solo un reflejo del carácter del hombre que la dejó. Y entender eso fue como respirar aire fresco después de ahogarse durante demasiado tiempo. Y lo más sorprendente de la justicia emocional es que rara vez llega con ruido. Llega en detalles, en las personas correctas, en gestos que parecen pequeños pero reparan algo enorme dentro de ti. Y en esa mesa, entre un silencio cómodo y una mirada amable, ella sintió algo que no había sentido en años, la esperanza reconectando pedazos de ella que pensaba que estaban rotos para siempre. Pero esa esperanza no llegó de manera dramática. Llegó como una promesa silenciosa de que tal vez la vida estaba preparando algo más grande para ella. Y esa pequeña semilla de esperanza se convirtió en el puente hacia el siguiente paso que no sabía que estaba lista para dar, reconstruir su capacidad de creer de nuevo. La esperanza no regresa de un solo golpe, vuelve en pedacitos, casi como si tuviera miedo de ocupar espacio. Y así fue como sintió esa primera chispa dentro de ella, un fragmento pequeño, tímido, casi imperceptible, pero real.
Después de tantas caídas, tantas decepciones y tantas batallas silenciosas, ella se había convencido de que la esperanza era algo reservado para otras personas. Gente con vidas más fáciles, historias menos pesadas, caminos menos complicados. Pero en ese restaurante, con el mesero sentado cerca de ella, ofreciéndole humanidad donde otros habían ofrecido crueldad, comprendió algo silenciosamente transformador: tal vez la esperanza nunca se había ido del todo. Tal vez solo estaba esperando el momento correcto para regresar. Reconstruir la esperanza no significa ignorar el dolor. De hecho, significa mirarlo de frente sin miedo. Significa reconocer que el mundo puede herirte, sí, pero también puede sorprenderte con sanación de la nada. Ella se dio cuenta de que la vida tenía esta extraña manera de ofrecer luz justo después de las noches más oscuras. Y poco a poco, el hombre que se fue dejó de ser importante. Ya no era el centro de la historia, solo una nota al pie dentro de una narrativa mucho más grande que comenzaba a formarse frente a ella. Y el mesero, con sus gestos simples y ojos sinceros, se convirtió en la prueba viva de que todavía existían personas capaces de ver más allá de la superficie. La esperanza también se reconstruye con pequeñas decisiones, los pequeños pasos que ella comenzó a permitirse dar. Una sonrisa tímida hacia el mesero. Un gracias sincero. Un corazón que, por primera vez en años, se atrevió a creer que aún existía bondad suficiente en el mundo para recibir sus vulnerabilidades. Ella no podía controlar las acciones de los demás, pero sí podía elegir el significado que daba a lo que le sucedía. Y esa era una fuerza que la vida nunca le había quitado. Cuando levantó la cabeza y encontró la mirada del mesero, comprendió que no solo estaba viviendo un momento bonito, estaba presenciando cómo algo dentro de ella volvía a la vida. La esperanza también se reconstruye cuando alguien te muestra que no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Y él lo hizo sin esfuerzo. No intentó arreglarla, ni cambiar su historia, ni minimizar su dolor. Simplemente se quedó. Y la verdadera presencia, callada, firme, sincera, tiene el poder de sanar heridas que ni sabías que seguían abiertas. Ella comprendió que tal vez el problema nunca había sido ella. Tal vez siempre había sido el mundo a su alrededor, un mundo que valoraba lo superficial más que lo profundo, lo rápido más que lo real. Y curiosamente, esa comprensión le trajo paz. Y cuando se permitió respirar un poco más hondo, sintió algo que no había sentido en años, un deseo genuino de creer que podían pasar cosas buenas. No porque alguien lo prometió, sino porque algo dentro de ella finalmente estaba listo para florecer de nuevo. La esperanza, incluso después de años de silencio, comenzó a latir en su pecho, una esperanza madura, no ingenua. Una esperanza que conocía el dolor pero que aún así elegía continuar. Y fue exactamente esa decisión valiente la que abrió la puerta al siguiente capítulo, al momento en que finalmente entendería que lo que ocurrió esa noche no fue coincidencia, fue un comienzo. Al final, la parte más poderosa de su historia no fue el hombre que se fue, sino todo lo que creció después de que él se marchó. A veces la vida elimina a personas que nunca estaban destinadas a quedarse, solo para dejar espacio a quienes pueden vernos de verdad, sin miedo, sin dudas, sin juicio. Y si tú estás aquí, viendo esto hasta el último segundo, tal vez también hayas sentido ese mismo golpe alguna vez, esa mezcla de vergüenza y fortaleza, de desilusión y valentía, de soledad y renacimiento. Sabes exactamente cómo se siente sostenerte en pie cuando por dentro todo amenaza con desmoronarse. Pero también conoces el milagro que ocurre cuando un solo acto de bondad te devuelve la vida. Así que déjame preguntarte, solo tú, de mí para ti. ¿Cuántas veces aceptaste migajas emocionales porque pensabas que era lo único que merecías? ¿Cuántas veces guardaste tu dolor en silencio para no parecer dramática? ¿Cuántas veces dejaste de intentarlo porque tenías miedo de revivir el mismo dolor de antes? La verdad es simple, aunque duela, no estás destinada a ser recordada solo por el dolor que cargaste, sino por la fuerza silenciosa con la que seguiste adelante, incluso cuando nadie lo vio. Y tal vez este sea tu momento para preguntarte, ¿qué está tratando de mostrarme la vida ahora? ¿Qué sigo aceptando que todavía me lastima? ¿Qué historia quiero escribir a partir de este momento? Porque detrás de cada cicatriz siempre existe una elección: seguir viviendo con miedo al rechazo,
o permitir que la esperanza regrese a tu vida, aunque sea despacito, aunque sea con cautela. Así que hoy, elige por ti. Solo por hoy. Haz una cosa pequeña que te recuerde que sigues aquí. Que sigues importando. Que sigues mereciendo lo que es real. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó algo que viviste, o si te ayudó a mirarte con más compasión, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, encontrarás historias que te levantan, te acompañan y te recuerdan que no estás sola. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento de esta historia te golpeó más, y por qué? Leo cada uno.